Gracias. ¿Profesora de? Así es. Profesora en lengua y literatura. Ajá. Y ahora me faltan 2 materias para recibirme de profesorado de italiano. Así que ahí estoy, en la rama de las lenguas. Está bien. Y en tu caso, ¿preparás docentes alumnos de primaria, de secundaria? Yo soy profesora en secundaria, pero también he preparado chicos de escuela primaria. El tema es que la maestra que alfabetiza no es lo mismo que la profesora Claro. en lengua y literatura, que ya es más específica en otras cosas, que ya sabe, digamos, que el alumno viene alfabetizado a la escuela, ¿no? Ujú. Pero me gustan los chicos también, así que sí, en todos los niveles, en primaria, secundaria, también ayudo a alumnos de estudios, o sea, universidad, perdón, Ujú. a preparar trabajos finales, tesis y demás. ¿Y con qué te encontrás comúnmente a esta altura con los alumnos que van a rendir en febrero o en marzo? ¿Fallas muy graves? ¿Cuestiones de detalles apenas? ¿Cuáles son las falencias más notables? Bueno, particularmente en lengua y literatura, a los chicos no les gusta. Leer. Ahí está la resistencia, claro, sobre todo lengua. Ajá. Y por ahí no, tiene más que ver con cuestiones de falta de estudio, de justamente de interés, y bueno, cuestiones ortográficas y de Ujú. gramática y demás, que eso no sé si es tanto que les cuesta, sino es que pasa eso, ¿no? No hay un interés y eso genera que haya rechazo por justamente aprender la propia lengua, que es la lengua materna, Claro. que deberíamos saberla muy bien. ¿Los docentes siguen haciendo foco en la ortografía, por ejemplo, o eso ya pasó de moda? Sí, no, en mi Ah, caso lo tengo muy en cuenta, pero por ahí antes se exigía mucho más, estaba bueno, o sea, en un sentido, la caligrafía, el cuaderno de caligrafía, no sé si se acuerdan, sí. eh, y eso por ahí hoy ya no se usa, pero sí, es necesario hacer foco en, por ejemplo, los errores de tildación, de puntuación, el hecho del uso de las redes sociales, que hoy nos acostumbramos a escribir mal, de Claro. usar un solo signo al final de la pregunta y demás, por ahí no colabora mucho, ¿no? Con esto del aprendizaje de la lengua correctamente. Me parece que al contrario, contribuye a desvirtuar la forma original de Claro. escribir. Sí, obviamente también la lengua está en continuo cambio y sabemos que hoy se usan muchas palabras de inglés y aparecen Ujú. muchas palabras o frases nuevas, sobre todo en la etapa de la adolescencia, con el uso de la tecnología, que por eso también la lengua está en constante cambio y es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la escuela buscamos otras alternativas como dar algún tema haciendo, por ejemplo, memes, ¿sí? Ujú. Y es una manera divertida que a los chicos les atrae más para aprender, ¿no? Y los últimos resultados de las pruebas Aprender y otros estudios han dado que los chicos tienen graves problemas de interpretación, de comprensión de texto. Eso se nota mucho. ¿Y cómo se hace para revertir esa situación cuando un chico llega sin entender lo que está leyendo? Sí, eso se ve bastante. Por ahí uno les da consignas y les cuesta interpretarlas incluso, y no solamente en lengua, sino en todas las materias. Lo de la comprensión de textos también tiene mucho que ver con la concentración, la poca concentración, ¿no? Vos le das un texto que es demasiado extenso y leen un poquito y ya se aburrieron, Claro. ya se cansaron, ya no pueden poner el foco en qué es lo que dice el texto, qué es lo que tengo que resaltar como principal y demás. Sí, eso se nota mucho, pero creo que también tiene que ver con esto de poner el foco en una sola cosa. Como se dice hoy, los chicos son multitasking y pueden ver en la pantalla un montón de ventanas abiertas, pero a la hora de concentrarse en una sola cosa, ahí está el Ujú. problema. Eh, Y la ant- otra pregunta que me habías hecho, perdón, la ¿Cómo última se que me hace habías para hecho. revertir esa situación con un chico que llega no entendiendo directamente lo que está leyendo? Sí, es muy complicado, sobre todo ya cuando está en un curso avanzado. Sí, en la secundaria. Ujú. Y bueno, es cuestión de práctica, ¿no? De tratar de inculcarlo y de practicarlo en la escuela y de hacer, sobre todo en las clases presenciales, de hacer las lecturas grupales. A mí me gusta trabajar mucho en lo que es la oralidad con los chicos. Me gusta que ellos se puedan desenvolver a la hora de que terminan la escuela y tienen que salir a buscar un trabajo, por ejemplo, o seguir estudiando.
Entonces, también practicar en lo que hace falta, si hace falta la lectura silenciosa, si hace falta la oralidad, siempre ver el grupo particular de estudiantes qué es lo que se necesita, porque eso también es importante. Antonella, en lo que hace específicamente a las clases particulares, un chico que llega a esta instancia que va a rendir en febrero es porque evidentemente en el año lectivo anterior no anduvo bien, tampoco pudo alcanzar los objetivos en diciembre. ¿Se puede en las clases particulares de un mes revertir eso? ¿Puede llegar a aprobar a alguien una materia en tan poco tiempo? Sí, poder se puede, o sea, los chicos lo hacen e incluso se llevan a veces 10 materias y las rinden en un mes y las sacan. Porque ¿Se pueden justamente ahí es rendir 10 cuando se toman materias las en un mes y pilas. sacarla? ¿Se puede ¿Cómo? efectivamente? ¿Eso es real? ¿Se pueden sacar 10 Sí, he materias? conocido muchos casos de estudiantes que se llevan muchas materias y las rinden, o rinden varias en diciembre y las que le quedan en febrero y así. ¿Y eso qué es? Pero ¿Cómo se obviamente explica? que no es el mismo desarrollo o no es el mismo proceso de haber estudiado durante el año y de haber utilizado ese tiempo para aprenderlo y no solo para estudiar la memoria. Eso sí es muy Pero por diferente. eso, ¿cómo se La prueben es explica una cosa. eso? ¿Cómo se ¿Cómo? explica que alguien pueda rendir los contenidos de un año entero en un mes de 10 materias? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que falla? ¿O el chico no le prestó atención, no le dio importancia durante todo el año? ¿O los profesores son más flexibles en esta época? No, no es tanto por la flexibilidad de los docentes, sino más bien porque el chico se sienta a estudiar, o sea, todo lo que no hizo en el año lo hace. Y muchos lo hacen por estrategia, ¿eh? No, yo durante el año tengo Claro. vacaciones de 9 meses y después en 2 meses estudio todo lo Y que tengo que sí, yo haría estudiar. lo mismo, La sí. verdad que no sé cómo hacen, porque nunca me llevaba materia yo en la secundaria, pero lo hacen, muchos sí. Claro. Y Pero bueno, obviamente corren el riesgo ahí de estar que repito o no repito. claro. Es un tema, y para los padres Sí. particularmente, que son los que tienen que estar acompañando este proceso y cortando clavos, porque no sabes que si va a llegar o no. Y además pagando. ¿Cuánto cuesta la hora de una maestra particular? Y hoy yo calculo que más o menos 1.000 pesos. Ajá, Yo justamente ahora todavía no comencé a dar este año, ni averigüé cuánto están cobrando ya, pero alrededor de eso. ajá. Depende también cuánto cobra el docente por hora, según la antigüedad que tiene. Un docente con mayor antigüedad cobra más por hora y entonces eso hace el cálculo, digamos, para cobrar la hora particular. Ajá. Lo hace en base a su Pero como recibo de para decir un sueldo número, activo. digamos, aproximado. Ajá, porque ¿Mm? lo hace en base a su recibo de sueldo como empleado activo de docente. Claro, Porque claro. nos decían 1.500, 1.200, 1.500 pesos, nos dijeron el otro día que estaban cobrando actualmente. ¿Cuántas horas por semana va un alumno a una clase de literatura para rendir en marzo o en febrero? Y debería arrancar con tiempo, Ajá, pero supongamos que 2 veces a la semana durante un mes, ujú. supongamos, con tareas, con acompañamiento. ¿2 Eh, horas por semana? es necesario un poco más, digamos. Sí, incluso la clase particular, lo aconsejable es de 1 hora, y es preferible que venga varias veces en la semana, pero 1 hora cada vez por el tema de la atención, ¿no? Ajá. Porque 40 minutos es la mayor cantidad de tiempo de atención que tiene alguien. Y en tu experiencia, que entiendo no debe ser tan larga porque sos muy jovencita, ¿te ha pasado que te digan, que tengas que decirle, no vas a aprobar"? Y yo siempre les doy como el incentivo de que sí van a probar, pero bueno, ellos igualmente saben y sobre todo las edades que suelo preparar, que son en la secundaria, ellos ya son conscientes Ajá. de que si pueden aprobar o no. Eh, pero sí, a veces están ahí y yo estoy como que bueno, hacé lo posible, pero bueno, no sé cómo te va a ir porque está bien, también a veces caen un día antes y dicen, yo mañana tengo que rendir, prepárame. Y qué mucho podemos hacer en un día, Sí, es poco sí, tiempo. sí. ¿Hay casos de chicos en la escuela secundaria que no saben leer y escribir correctamente? Que no sepan, no, Ajá, pero correctamente sí, ahí está la falla, ¿no? De la lectura, sobre todo se observa en el ciclo básico, ajá. que sería hoy primero, segundo y tercero.
Ahí se observa bastante todas las falencias y sobre todo pasó con la pandemia, ¿no? Ajá. Que muchos chicos, yo tomé chicos en segundo año, que claro, ellos el primer año lo hicieron en pandemia y a mí me decían seño, 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 y venían de la primaria, era como que Claro. ese año se lo habían salteado. Y bueno, y ahí se notó mucho también que está bien, el aprendizaje virtual sirve, pero en el caso de esos años donde es necesario que el docente esté un poco más presente, ¿no? Y Claro. estar en el aula, en contacto con los compañeros, sí, ahí se notó bastante. Y sí, se nota que por ahí no se hace foco en la lectura. Yo creo que el hecho de leer literatura, por ejemplo, también es fundamental, no para aprender sobre los clásicos literarios, sino para aprender a leer y escribir. Ujú. Y eso falta mucho. Y hoy con el tema de las pantallas, donde los textos son muy breves, Ujú. y si le pones un texto largo ya no te lo leen, entonces, bueno, falta bastante lectura, sí.